Bienvenidos estudiantes a la primera clase práctica, en este caso la lección 1.4. La idea de siempre terminar con una lección práctica es poner en gestión todo lo que hemos aprendido a lo largo del desarrollo de la primera lección, ¿ok? Entonces hablamos un poco acerca de lo que eran los indicadores parciales de productividad, vimos que eran los índices de comparación. Entonces vamos a hacer un ejercicio que nos permita aplicar ese conocimiento. En esta oportunidad, usted trabaja en una empresa que fabrica muebles de madera y se pretende iniciar un sistema de control de productividad. Es por ello que el dueño de la empresa acude a usted como ingeniero de planta para que inicie con la tarea. El dueño de la empresa le interesa revisar cómo está fluctuando la productividad en función de los insumos requeridos para dicha producción. Nota, la empresa trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, 4 semanas al mes. Durante la semana 2 y la semana 4 incurrieron en 4 y 6 horas extras respectivamente. Considere esto para el costo total en el insumo de mano de obra. El insumo de mano de obra y energía se establecen de manera semanal, ¿ok? Entonces son datos que por la política de costeo de la empresa se llevan de esta manera. Entonces, en esta primera pestaña vamos a ver, además de la descripción del caso, vamos a ver los datos de producción. Fíjense que tiene un estudio de 8 semanas donde hay una producción en unidades diferente en cada una de las semanas que están siendo estudiadas. En la semana 1 tuvieron 1.178, en la semana 2 2.005 muebles fabricados, en la semana 3 1.135 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, fíjense que la mano de obra en términos de hombre, de fuerza de trabajo, se mantiene constante en 10 hombres. Materia prima utilizada sí varía, dependiendo, por supuesto, de la producción y anclado también a los desperdicios, indicadores que vamos a ver más adelante a lo largo del curso. La energía utilizada, ya sea para las herramientas de corte, compresores, canalizaciones eléctricas en general, barniz y resinas. ¿Ok? Entonces, estos son los insumos utilizados para dicha producción y podemos ver que tenemos los insumos de producción para los costos de cada uno de los insumos. La mano de obra en horas hombre me cuenta 25 dólares cada hora hombre invertida. La materia prima me cuesta $300, $350 el kilogramo. La energía en BTU al día, recuerda que esto se está llevando semanal, 56 dólares los BTUs día. El barniz me cuesta $15 cada litro, la resina $10 cada litro y las horas extras $35 por cada hora hombre extra. Bien, entonces básicamente en este abanico de datos yo puedo empezar a establecer los indicadores de productividad parcial. Perfecto. Entonces, en relación a estos indicadores de productividad parcial, el primer paso es definir la producción. Fíjense que lo que hemos hecho es acortar la tabla, hacerla un poco más amigable, destacando la producción que hubo en cada una de las 8 semanas. Hay muchos autores que también la grafican. Si ustedes la quieren graficar, aquí perfectamente ustedes pueden insertar un gráfico, no hay ningún problema, porque lo que buscan con insertar el gráfico básicamente es encontrar alguna tendencia si está bajando o está subiendo la producción. En este caso, se puede evaluar de la siguiente manera. Entonces vemos que la semana 2 fue la que tuvo el mayor pico de producción y la semana 3 la que tuvo la menor producción. Eso en caso de que quieran hacerlo desde el punto de vista gráfico, no hay ningún problema, también es un valor agregado. Bien, en relación a la lista de insumos homogénea, ¿qué quiero decir con homogénea? Homogenizar es mezclar desde el punto de vista químico que todo se vea perfectamente bien. En términos de productividad, cuando hablamos de homogenizar las unidades, es que vamos a pasar todos los insumos a una unidad conocida y que todos queremos controlar, que son los costos. Por ejemplo, la mano de obra en horas hombres invertidas se calcula de la siguiente manera: 8 horas al día, 5 días por semana. Entonces podemos tener que en la semana 1 tuve un total de 400 horas hombres invertidas, 600 horas hombres en la semana 2 y en la semana 4. ¿Por qué? Porque en el caso práctico, acá me lo dicen, que incurrieron durante la semana 2 y 4 en 2 horas extras, ¿ok? Entonces, atentos con esta, en 4 y 6 horas extras respectivamente, perfecto. Atentos con esta
forma de resaltarlo porque es importante porque impacta directamente en el costo. Entonces tenemos la materia prima utilizada, 350, 550 respectivamente, los totales. Y tenemos la energía utilizada, se mantuvo constante en cada una de las semanas. El barniz sí fue variable porque depende netamente de la producción. Y la resina depende también de la producción. Perfecto. Costos de producción multifactorial. La mano de obra. Aquí tengo otro comentario que dice semanal. Y la energía semanal. ¿Cómo se calcula semanal? Bueno, entonces lo que hago es igualar mi función a el total de horas hombres que he invertido en cada una de las semanas, ¿ok? Entonces, el total que he invertido en todo el ejercicio que estoy elaborando, es decir, las 8 semanas, es de 3.600 horas hombres. La materia prima en kilogramos es igual a 3.300 kilogramos de materia prima. Recuerden que estamos haciendo muebles y se utilizan en la unidad de medida es kilogramos de madera. Bien, entonces acá en las horas hombres, ¿cómo se calcula? Fíjense que aquí yo en el comentario fijado digo que son 8 horas al día, 5 días a la semana. Entonces, si tengo un total de 10 hombres que trabajan 8 horas cada uno, 5 días a la semana, me da un total de 400 horas hombres al día. Entonces, aquí hago lo mismo, multiplico el total de, en este caso, mi factor humano de 10 hombres, por en vez de trabajar 8 horas, trabajé 12 horas por 5 días, me da un total de 600. Y así con la semana 4. Esa es la relación en términos de horas hombres que podemos establecer. Entonces, al tener el total, nosotros acá los costos multifactoriales de producción, lo que hacemos es eh, llevarlo todo a la misma unidad, ya que hemos podido anclarlo a la unidad comercial que es el costo. Entonces, cuánta materia prima utilicé en total, cuánta energía utilicé, cuánto barniz utilicé y cuánta resina utilicé. Ahora bien, teniendo en cuenta que en la base de datos tengo el factor de cuánto me cuesta cada hora hombre invertida, que en este caso son 25, fíjense que la tiene referida de una vez, hace referencia a esta 25, entonces nosotros lo que hacemos es el producto de el factor, el valor del insumo por el costo unitario del insumo, es decir, 3.600 horas hombre, el costo parcial son $9.000 en mano de obra. Materia prima son el equivalente al producto de 3.300 por el valor de la materia prima, que si revisamos en la descripción del dato, L7 en costo unitario vale 350 por 3.300. Si por alguna razón el costo del mercado cambia o consigo, vamos a poner un escenario más factible, se encuentra un aumento y ya no me cuesta 350, sino 400, automáticamente acá me va a cambiar en, en la hoja de costos. Perfecto. También en este punto se puede hacer una gráfica para poder ver cómo se están distribuyendo los costos y no hay ningún problema con ello, ¿yo? Entonces vamos acá y podemos hacer aquí recomendables en términos de costo, hacer un gráfico de torta. Podemos insertar un gráfico tipo circular torta, donde vemos que la mayor incidencia es la materia prima. Podemos ver cada uno acá. Entonces, también sería un factor interesante de análisis a la hora de establecer nuestros análisis de productividad. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es cada factor? Bueno, agrego aquí en seleccionar datos y donde tiene ese rango de números, hago referencia a cada uno de los insumos y analizo, ¿ok? Entonces, en este caso, la materia prima me representa la mayor incidencia, seguidamente de la energía. Entonces, ya aquí yo puedo saber dónde orientar mis herramientas de productividad en términos de costo. Estos también son recomendaciones que a medida que vamos avanzando, vamos a ir entendiendo de gran manera. Si, por ejemplo, en lugar de que hay un aumento que es lo más común, encuentro una oferta y tengo $200 el kilogramo, entonces automáticamente acá voy a tener una disminución del costo de materia prima y lo vamos a ver referido en el gráfico. Como les dije, son herramientas que a lo largo del desarrollo de la clase voy a ir
recomendando. Fíjense que puedo utilizar un gráfico para analizar la producción y ver cuándo tuve el tope de producción y cuándo tuve la producción más baja. Y puedo utilizar un gráfico de torta para analizar cómo están mis costos de producción. Bien, llega la parte más importante y la que es de intenso valor agregado, que es la de los KPIs de productividad. Entonces, si nosotros estamos analizando los KPIs de productividad, es justo que podamos analizarlo. Bien, entonces, semana 1, fíjense que yo la señalo con verde, es la que va a ser la base del estudio para empezar a comparar. Fácil, aquí recordamos de la clase teórica que la productividad es el valor de la producción, o sea, la variable de estudio dividida entre la variable de insumo. En este caso, para la semana 1, son 1.178 muebles fabricados entre el valor de mano de obra utilizado. Entonces, viéndolo desde el punto de vista, he utilizado 480 horas hombre. Entonces, divido mi valor de producción, que son 1.778 entre 480 horas hombre, tengo un valor de 3 muebles producidos por cada hora hombre invertida, ¿ok? 3 unidades cada hora hombre. En la semana 4, en la semana 2 tengo 4 unidades producidas por cada hora hombre. En la semana 3 tengo 3 unidades producidas por cada hora hombre y así sucesivamente. En el gráfico podemos verlo perfectamente. Entonces acá tenemos el valor del indicador de productividad. Lo veo cómo puedo compararlo con este índice de comparación. Fíjense cómo a medida que aumenta la productividad o disminuye, yo los voy a mantener acá controlado. Fíjense cómo esta línea roja es la que me da el índice de productividad. Este 133%, ¿cómo lo hago? Ok, entonces aquí comparo siempre con el valor, el primer ratio de medición de productividad. Es decir, comparo la semana 2 con la semana 3. Acá para el estudio de la semana 2 comparo la semana 3 con la semana 1. Todos van a estar comparados con el primer ratio de medición. Por eso lo puse en perspectiva, por eso lo señalé en verde. Entonces, si tuvimos un índice de productividad, un indicador de productividad de 3 unidades por cada hora hombre invertida, en la semana 2 tuve un indicador de 4 unidades por cada hora hombre invertida, tuvo un aumento del 33%, acá se mantuvo, aumentó otra vez en la semana 4. Entonces fíjense cómo aquí podemos inferir rápidamente en algo. En la semana 2 incurrí en horas extra y por eso tuve mayor productividad, pero en la semana 4 también, y la productividad aumentó, pero a partir de ese punto se mantuvo, ¿ok? Entonces, son los análisis que podemos ir empezando a formular. Entonces, fíjense cómo tenemos esta variable acá de comparación. Entonces, tenemos la semana, el indicador que estoy evaluando, puede ser llamado una matriz de comparación, y tenemos una función lógica que nos permite detectar si hubo aumento de la productividad o disminución. En la semana 1 frente a la semana 2, ¿hubo aumento de la producción? Sí, el valor del indicador es mayor o igual al 100%, se incrementó la productividad. Si no, se disminuyó la productividad. Entonces, como esta primer ratio de comparación, este que está acá, que comparo 1 con 2, me da 133%, hubo un aumento de la productividad racional al 33%. Fíjense que aquí tengo, si hago 100% menos R6, que es el valor del índice de productividad, me va a dar la razón porcentual con respecto al aumento o disminución. Entonces, cuando comparo la semana 3 con la semana 1, evidentemente hubo una disminución de la productividad, entonces o se mantuvo. Podemos tener la categoría que se mantuvo y mandarla a que en el formato condicional no las marque de amarillo, pero si aquí a mí me gusta señalar las semanas en donde no hubo aumento de la productividad, se mantuvo o disminuyó. Entonces vamos a señalarlo. En la semana 2, semana 3 y semana 8 hubo aumento, perdón, disminución de la productividad. De resto, la semana se mantuvo un incremento a razón proporcional de un 33% en cada uno de los indicadores de horas hombres invertidas. Entonces, este es el primer indicador que estoy analizando y lo propio lo vamos a hacer con cada uno de los valores
buscados. En este caso queremos el índice de productividad de la relación de producción y kilogramos invertidos en materia prima. Entonces, mismo selecciono el primer ratio de medición. Entonces, si produje 1178 unidades y la divido entre el factor utilizado, fíjense que el factor utilizado en esta oportunidad es de 300 kilogramos, entonces tengo un valor de productividad nominal parcial de 4 unidades por cada kilogramo invertido. ¿Es eso factible? Está bien, va a depender netamente del análisis. Aquí sí tenemos un comportamiento variable. Fíjense que en la primera comparación se mantuvo en el 100% porque se mantuvo la productividad, pero en la siguiente comparación baja con respecto la semana 2 de la semana 3 hubo una disminución del 50%, otra vez un aumento del 100%, aumenta el 25%, pero esta tendencia está a caer, o sea, tiene una tendencia negativa. ¿Qué podemos nosotros inferir de este análisis de productividad en función de materia prima? Que estamos teniendo muchísimos desperdicios o retrabajo. Atentos con este indicador. Seguidamente pasamos a la productividad de la energía. Entonces hago lo propio, 1178 o la producción dividido entre el factor de energía en BTU utilizado y tengo una productividad de 2 unidades por cada BTU de energía utilizado. Tengo en el primer ratio de comparación un 150% incremento y posteriormente se mantuvo la producción o disminuyó con respecto a la primera medición, ¿ok? Se mantuvo siempre en 2 unidades por cada BTU invertido. Ok, hacemos lo propio con el barniz, donde automáticamente analizamos la gráfica, la comparación de la semana 2 con respecto a la semana 1, hubo un incremento de la productividad del 142%, posteriormente disminuyó, volvió a aumentar en el ratio de comparación semana 4 con respecto a semana 3 y tiene un comportamiento bastante variable. Fíjense que aquí podemos ver que hay una productividad en el primer ratio de medición de 24 unidades por cada litro de barniz utilizado, pero tenemos también en la semana 6, incurriendo en horas extras, 19 unidades por cada litro de barniz. ¿Ok? Entonces podemos inferir bastante en esta productividad, a ver si estoy utilizando correctamente este insumo y cuánto me está impactando en el costo. Finalmente, podemos decir que con respecto a las resinas utilizadas, tenemos un factor de productividad relativamente alto porque ronda incluso en la semana 2 200 unidades por cada litro de resina utilizada. Entonces, evidentemente, con respecto a la primera comparación, siempre va a haber un ratio de disminución. Tuve una buena utilización en una semana y posteriormente no pude volver a tomar ese ritmo, ni siquiera en la semana 6 que también incurrimos en horas extra. Finalmente, podemos tener la producción total es de 10.788 muebles. El costo total de producción fue de 16.000, de este valor monetario. Hay que ponerlo en formato contabilidad. Hay que ponerlo en formato contabilidad para oficios. ¿Ok? Entonces acá en el complemento de Excel lo podemos cambiar de una vez. Bien, el formato puede ser en formato de contabilidad y tenemos un indicador multifactorial de una unidad por cada dólar invertido. Como conclusión nos podemos dar cuenta que hay que aplicar medidas correctivas lo antes posible para mejorar los indicadores parciales de productividad de materia prima, energía, barniz y resinas, insumos vitales para la creación de los productos terminados, en especial en la energía invertida, ya que está presentando un costo elevado. Entonces, evidentemente, en la gráfica de círculos vimos que el costo de energía eléctrica era bastante elevado, entonces hay que aplicar medidas tanto preventivas como correctivas para mejorar esos indicadores. Entonces, la importancia que tienen los indicadores, señores, es que podemos tomar decisiones en función de la medición de los mismos. Si yo no tengo esta información, ¿cómo voy a poder tomar la decisión? Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en el desarrollo de la próxima sesión, que va a ser la sesión número 2.